Cobertura especial. Primera visita oficial de su santidad, el Papa Francisco, en México. Las 7:45. Recuerde que estamos completamente en vivo a través de Grupo Fórmula, 103.3 FM, 970 de AM. Estamos también en Telefórmula, 121 de Easy, 121 de Sky y 161 de Total Play. Estamos platicando con el padre Hernán Quesada, él es sacerdote jesuita, director de vocaciones en México. Estamos entendiendo, ayudando a entender, desmenuzando palabra por palabra, idea por idea de lo que el día de ayer el Papa Francisco dijo en la Catedral Metropolitana. Y ahora, padre, nos quedan 10 minutos para que nos pueda ayudar a entender lo que dijo entre las cosas muy relevantes en la Basílica de Guadalupe. Escuchamos este pequeño fragmento que tomamos de la homilía del día de ayer en la Basílica de Guadalupe, una basílica que no tenía un papa desde hace 37 años oficiando una misa. Esto fue lo que señaló, entre otras cosas. Todos somos necesarios, especialmente aquellos que normalmente no cuentan por no estar a la altura de las circunstancias o por no aportar el capital necesario para la construcción de las mismas. El santuario de Dios es la vida de sus hijos, de todos, y en todas sus condiciones, especialmente de los jóvenes sin futuros expuestos a un sinfín de situaciones dolorosas, riesgosas, y la de los ancianos sin reconocimiento, olvidados en tantos rincones. El santuario de Dios son nuestras familias, que necesitan de los mínimos necesarios para poder construirse y levantarse. Santuario de Dios es el rostro de tantos que salen a nuestros caminos. También el Papa Francisco dedicó palabras a los padres, madres y abuelos que han visto partir, perder o incluso arrebatarles criminalmente a sus hijos en la misa el día de ayer. También palabras que llegan y palabras pues que se viven cotidianamente en México, por desgracia. Así es, yo creo que la misa de ayer, la homilía en la misa de ayer, el Papa Francisco la dedicó al pueblo de México en general, pero sobre todo a este pueblo que está viviendo situaciones complejas. Otra vez los jóvenes, los vuelve a citar, los ancianos, ¿no? Como un pueblo que va teniendo también una población cada vez mayor, sí. y no tenemos idea de qué hacer con ellos. No sabemos qué hacer. Nos van estorbando y eso es terrible, ¿no? Eso es terrible, esa falta de previsión, de cuidado, de valorar a los ancianos. Y esto otro, ¿no? También que dirigía pues a las personas a las que les ha sido arrebatado un ser querido como consecuencia de la violencia, que en este país son 22,000, ¿no? Según las cifras oficiales, muchísimos, pues tendría de alguna manera que empezar a tocar este tema, ¿no? Ahora, yo quisiera decir de la misa de la Basílica fue muy, muy profunda, ¿no? Una homilía hasta cierto punto extraña, donde el Papa nos invitó a quedarnos en silencio, y normalmente nosotros no estamos acostumbrados a orar. Somos un pueblo que nos gusta mucho rezar, pero como que detenernos y quedarnos en silencio para escuchar la voz de Dios que se nos dirige a nosotros, no estamos tan acostumbrados. Y ayer en 2 momentos eso hizo el Papa. Su homilía fue una especie de oración guiada que nos fue llevando a un proceso de interioridad y nos dejó ahí en silencio frente a esa mirada de Guadalupe, y después vendrá ese momento de ese lapso de los 25 minutos en que vamos a ver a nosotros al Papa con la Virgen de Guadalupe en un momento muy íntimo, un poquito medio lleno de cámaras a mi gusto, uh-huh. pero sí, no fue tan íntimo, pues. Sí, yo creo que él hubiera querido más íntimo, pero bueno, se entiende esta otra parte, ¿no?
Pero estuvo a solas, incluso los niños que entraron con él salieron y se quedó en una oración larga. Y a mí me llamó la atención algo ayer en la Basílica, que normalmente estas misas terminan como con vivas, gritos, gran algarabía. Y no, de pronto la misa nos pusimos todos en silencio y la gente como que de pronto dijo, pues ¿qué hacemos? Los minutos siguen y el Papa está ahí orando frente a la imagen de la... ¿25 minutos? Algo así, 25 minutos del Papa frente a la Virgen de Guadalupe. Y entonces la gente empezó a rezar. Empezaron a rezar el rosario. Me dicen que afuera estaban haciendo eso. Y entonces fue una sensación bonita como decir, mira, el pueblo mexicano está acompañando al Papa en su oración con sus rezos, ¿no? Y también orando. Otros en silencio, otros orábamos, otros rezaban y acompañando al Papa en eso. Y yo creo que eso es lo que tocaba en este momento del país, porque no debemos de olvidar el contexto, ¿no? También nos podemos quedar con la parte de que si la marca del carro o el doblez que tenía no sé qué, en esa superficialidad, y eso podría ser el riesgo, ¿no? Hay que ir a desentrañar esta visita en el contexto complicado que está viviendo nuestra patria, ¿no? Si no vaciaríamos la visita del Papa. Padre, estamos platicando con el padre Hernán Quesada, sacerdote jesuita, director de vocaciones en México. Padre, también una de las claves para que el Papa Francisco llegara por primera vez a nuestro país y que regresara un Papa a México era llegar a ver a la Virgen de Guadalupe. Él lo dijo, yo voy a ir a México a ver a la Virgen de Guadalupe, porque hubo varias oportunidades de poder tocar el país, cuando vino a Cuba, cuando vino a Estados Unidos, cuando vino a Brasil. Vaya, había estado en el continente americano, pero él señaló, de hecho, él declaró que si venía a México era porque tenía que estar frente a la Virgen de Guadalupe. Lo que vimos ayer marca eso y lo da como clave dentro de este regreso o de esta llegada del Papa Francisco a México. Totalmente. Yo como jesuita te puedo decir... nosotros somos contemplativos en la acción, entonces a veces nos ven corre por todos lados y nos dicen, pero ustedes no rezan, no oran. No, sí lo hacemos, y yo les digo, pero no se nos nota. Tenemos como nuestros espacios muy íntimos para la oración. Y ayer vimos eso, ¿no? Un Papa que quiso tener un momento íntimo de silencio en el que habrá hablado de lo que está en su corazón con María de Guadalupe, le habrá expresado, le habrá puesto los problemas del pueblo de México ahí a sus pies, y después se habrá quedado en silencio sintiendo lo que ella quería comunicarle. Me encantaría saber qué es lo que sintió el Papa, cuáles fueron los deseos, las emociones que le surgieron en ese momento de silencio, pero creo que eso nos vamos a enterar en los próximos días, ¿no? Hoy vamos a tener datos seguramente en su misa que va a celebrar dentro de un rato en Ecatepec, una misa multitudinaria, 300,000 gentes, y también pues está en un punto, en otra de las heridas, ¿no? de este país. Sabemos que esta es la gente que trabaja día a día para sobrevivir. La que se traslada 3 horas, la que se traslada 3 horas, la que vive en condiciones, podríamos decir, inhumanas, en viviendas apretadas, donde ya no hay verde. Justamente lo que él está marcando en su encíclica Laudato Si, ¿no? Entonces, vamos a estar muy atentos, ¿no? En esta agenda que él ya ha planteado, que él dice... Pues en México vamos a tratar el tema de la migración, el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción, que es otro problema grandísimo que tenemos en México, el mundo indígena, ¿no? Pidiendo a los obispos también ayer, que esto no quiero dejarlo de mencionar, reconozcan con delicadeza, tengan una mirada singular de delicadeza a los pueblos indígenas, que no pocas veces han sido masacradas sus culturas, ¿no? Entonces, no nada más es mirarlos como, mira, qué bonitos, qué colorido, ¿no? No, es un desafío. Y también diciendo, tiene necesidad México de sus raíces amerindias. Sí, eso también lo comentó, que llama también mucho la atención. Sí. Tenemos que mirar en los pueblos indígenas una riqueza que nos puede ayudar y que podemos aprender muchas cosas de ellos. Y así, bueno, también el tema de los migrantes, ¿no? Que lo tocó en las dos vertientes. El problema que tenemos con los que se van, cómo relacionarnos con el episcopado norteamericano para acompañar a los que están allá.
y por otra parte también cómo de lo poco que tenemos y a pesar de que el pueblo mexicano es pobre, puede compartir con los que están cruzando y sufriendo tanto, que son nuestros hermanos centroamericanos que cruzan nuestro país, ¿no? Ese llamado a los dos movimientos migratorios que tenemos en México. Padre, rápidamente, en 40 segundos, ¿con qué se queda los obispos, los arzobispos, los padres, más allá de los católicos y los que profesan la religión católica? ¿Con qué se quedan en esta visita, con estas actividades que tiene el Papa Francisco, con esta agenda del fin de semana, con lo que todavía falta, pero con lo que hasta hoy tenemos? Pues yo creo que nos quedamos con mucha emoción. Y creo que ellos también, te puedo hablar de mí, ¿no? Lo que yo siento, creo que nos quedamos con mucha emoción, nos quedamos... Con ganas de seguir escuchándolo. Impulsados, con ganas de seguir escuchándolo, atentos y muy abierto, yo creo que muy abierto a las sorpresas que nos sigue dando, ¿no? Con esta claridad, con esta profundidad y con este cristianismo tan claro que estamos viendo en nuestro Papa. Padre, en verdad, apreciamos mucho que nos ayude a entender y a desmenuzar estas palabras y las ideas del Papa Francisco. Es el Padre Hernán Quesada, sacerdote jesuita, director de vocaciones en México. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por haberme invitado y un gusto haber estado aquí contigo. Y tiene una larga jornada, lo sé. Voy a ir a una larga jornada por muchos Permítame lados. tantito, Padre. Fer, tú tienes algo rápidamente, 40 segundos. Así es, si quieren dejar su mensaje al Papa, solamente tienen que llamar al 55 34 37 96, al 55 34 32 89. Perfecto, gracias, Fer. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a hacer un enlace hasta Chiapas. El día de mañana también habrá un evento muy trascendente. Ya lo decía el padre Hernán, hoy en Ecatepec. Vayan abrigados. Yo sé que hay mucha gente que se fue desde muy tempranito, desde la madrugada. De hecho, durmieron. Si van para allá, háganlo muy bien abrigados porque está haciendo bastante frío. Vamos a una pausa. Regresamos. Haremos un enlace hasta Chiapas con el gobernador Manuel Velasco. Regresamos. 3 minutos y a las 8. Cobertura especial. Primera visita oficial de su santidad, el Papa Francisco en